la basura de los cambures y agarra todos los podridos y agarra todos los conchitos que quedan de cambur y se los come. Bienvenidos nuevamente a un video más. Hola, bienvenidos a mi canal, Hablando con Liliana, y si es primera vez que vienes al canal, seas bienvenido. Mi nombre es Liliana y aquí tengo una personita de lujo como es mi hija Lili. Así que, bueno, yo quiero preguntarle a ella, ¿cuánto tiempo tienes aquí en Cali, Colombia? 4 años y medio ya. 4 años y medio, ¿verdad? ¿Qué fue lo que te hizo tomar la decisión de salir de Venezuela? Tú naciste en el Perú Sí, y vivimos muchos años en Venezuela. llegué año y medio a Venezuela. Venezuela era un país muy próspero, por eso pues mis padres decidieron irse para Venezuela. Lamentablemente agarró un presidente que hizo muchas promesas bonitas, pero la verdad fue otra totalmente. Yo en realidad no me importaba mucho lo que dijera un presidente, soy muy sincera, pues yo creo que con el trabajo de uno comía y ya. Porque tú trabajabas y estabas Bien, trabajando haciendo tranquila, sí, con muchas mis cosas hijos. interesantes, Sí, ¿no? entonces yo estaba tranquila, pero resulta de que hubieron muchas expropiaciones de empresas. Lamentablemente pues todas las azucareras del país se perdieron centros comerciales que expropiaban, hoteles 5 estrellas que el gobierno quería allí, las expropiaba y se las daba a la gente pobre que no tenía supuestamente dinero, pero al final eran afectos al gobierno, como quien dice. ¿Te sentías bien en tu casa donde estabas viviendo? Sí, yo me sentía bien, yo estaba tranquila. Es más, mis suegros son colombianos, mi esposo también es colombiano. Y pues ella siempre me decía que veía que la situación en Venezuela estaba desmejorando mucho. Todas las cosas estaban aumentando pero de una manera impresionante. Inclusive en el tiempo que yo estuve creo que hubo 3 cambios de moneda. Daba mucha cosita ver a las personas mayores, muy mayores, porque yo vivía en un pueblito retirado de Barquisimeto como a 35 o 45 minutos aproximadamente, y había gente que vivía en fincas. Y pues bueno, yo no sé si ustedes saben que la gente de antes pues tenía la mala maña, como quien dice, o buena maña, no sé, pero en su casa guardaban todo el dinerito. Y resulta pues que habían... como que no creían en los bancos. Sí, no creían en los bancos, ellos no... Más fácil, pues, sí, más fácil. por eso es que hablaban las lenguas que decían de que debajo de la cama había un tesoro escondido prácticamente, debajo en el colchón. Sí. Bueno, y literal eso pasaba con los viejitos pues allá en Venezuela. El gobierno, me acuerdo que cuando hubo el primer cambio de moneda, él dijo de que... la gente tenía 3 meses para cambiar su dinero, así de sencillo. Sí, y los bancos llegaron y nos dijeron pues simplemente que iban a recibir, ¿cómo les digo yo? Más o menos como decir, no, ni $10, como decir $8 diarios de transacción. Era una bolsota, Pero postal, eran sacos, sacos. esos viejitos que les cuento, era sorprendente ir a la parte principal del pueblo que se llama Duaca y ver los sacos que ellos llevaban, que uno pensaba que era como sacos de ropa, o como de comida, esos sacos pues grandes, y resulta que eran full de dinero para poder cambiar, pero el banco le decía, no vas a cambiar todo ese dinero, vas a agarrar y vas a cambiar solamente 20.000 bolívares para esa época, Increíble, que es como sí. decir $7, y esos señores ahí tenían pues una cantidad industrial, y ellos para poder cambiar, como ellos vivían tan lejos del pueblito, porque ellos vivían en fincas metidas como a 1 hora de donde nosotros vivíamos, ellos se quedaban prácticamente a dormir. Inclusive me acuerdo que hubo el caso de un señor mayor que se murió lamentablemente en la cola, y así hubieron muchos casos de gente mayores que se murió. Todo eso empecé a verlo yo, y lamentablemente pues esos viejitos quedaban solos, todos los hijos se iban yendo de las casas para distintos países para luchar por esa familia que quedaba en Venezuela, ¿no? Y entonces pues esos viejitos era muy duro el cambio mental de la moneda, ellos no entendían. Y cuando nosotros íbamos a las tiendas, donde vendían pues el arroz, el azúcar,
no se conseguía, no se conseguía. Y Es que uno estaba hubo, cada día peor. bueno, se aquí sentía en mal. Colombia, no sé, los que me lleguen a ver de Colombia, aquí en Cali hubo hace poco, como un año más aproximadamente, hubo unas manifestaciones muy fuertes y unos paros que hubieron que nosotros pudimos ver un poquito, yo creo que como un 10%, algo así, la gente que estaba estresadísima comprando bultos de azúcar, bultos de arroz, bultos de cosas. Así pasó en Venezuela y se mantuvo. En ese tiempo ya había ganado un presidente llamado Maduro, que mucha gente lo conoce. Y resulta que en 3 años se depreció el país, pero increíblemente, porque el señor pues no tiene mucho conocimiento de cómo manejar un país. Quizás ya a los años ha ido aprendiendo. Claro, pero toda esta situación hizo de que tú, bueno, tomaras la decisión de irte al país de tu esposo, ¿no? Sí. Entonces, una de las cosas que a mí me pegó más, hubieron varias cosas que a mí me detonaron, como decir. Yo siempre trataba de guardar como la calma, pero hubieron cosas que me detonaron, la verdad. Un día, pues, había un muchacho, como les digo, en el pueblito donde yo vivía, que en la calle él montaba su puestico, vendía bananos, cambures, vendía fruta, vendía de todo un poquito, pero era un muchacho bastante humilde. Colaboraba mucho a la comunidad. Llega uno de esos viejitos, me acuerdo que yo estoy con un poquito de plata haciendo mercado, pues no había mucho dinero, inclusive efectivo prácticamente no existía por el cambio de la moneda y los bancos tampoco querían dar plata. Claro. Entonces la gente empezó a trabajar con pura tarjeta, transacción y así era muy difícil, la verdad, reunir plata para poder comprar. Y recuerdo yo que uno de esos viejitos que yo les cuento, pues no los que llevaba el saquito de dinero, sino uno que vivía ahí en el pueblo, va con un billetito de 100, como decir, no sé, como 10 pesos. Ni 10 pesos, no creo, sé, pero nada, para pues, decirles, no sé, 0.01 dólar. Sí. Muy poquitito, muy creo. poquitito. Y el señor, como va con sus 100, era un billete grande, era uno de los billetes más grandes que existía para esa época, sí. Y va con su billetico de 100, entonces llega, yo estoy con mi hijo, me acuerdo, Esteban, y estamos ahí haciendo mercado y yo miro al señor que le dice al muchacho, que también es pobre, ¿no? Como les digo, el muchacho hacía el esfuerzo para poder trabajar y le dice, señor, ¿será que me vende 100 bolívares de cambur o de banano, como lo conocen mucho? O plátano de seda. O plátano. Y el muchacho lo queda mirando con una rabia, sí, como diciendo, uy, pero no te estás dando cuenta qué billete me estás trayendo. Y resulta que el muchacho lo queda mirando, pero con una ira, y le dice, eso no alcanza para nada. Y el viejito lo que hace es bajar la cabeza, mirar el billete y darse cuenta que el billete que tenía no valía absolutamente nada. Eso es de verdad impresionante. Yo me quedé impactada, de verdad me quedé. Yo no reaccioné, la verdad. Me arrepiento cada día de mi vida por no haber reaccionado, por no haber actuado, pero fue tanta mi impresión que yo quedé helada. Y el muchacho después voltea y se da cuenta de lo que el señor está viviendo, que llega y le dice, señor, y el viejito lo mira y le dice, agarre la cantidad de bananos que quiera, o la cantidad de cambures que usted quiera, le dice, y sí, ponga los 100 bolívares ahí. Y llega el viejito y se da cuenta que su plata no vale absolutamente nada, que agarra toda la basura de los cambures y agarra todos los podridos y agarra todos los conchitos que quedan de cambur y se los come. Entonces, miren, eso fue algo que yo dejé todo el mercado que yo tenía y yo me impacté y le dije a mi hijo, vámonos. Y yo le fui a contar a mi esposo, me acuerdo. Y eran cosas muy duras que uno tenía que ver. Yo debí reaccionar de otra manera y, como les digo, me arrepiento cada día de no haber hecho nada, porque yo debí con la plata que yo tenía comprarle, hacerle un mercado, porque eran viejitos abandonados, que se le iban los hijos, que se le iban toda la familia y los dejaban solitos. Los jóvenes del pueblo, pues había mucha hambre, señores, la verdad, había mucha hambre. Yo tenía un árbol
de mango, y me llegaban todos los días niños para desayunar, almorzar un mango, porque era un pico el oro, que es un mango grandotote. Y bien dulce. Y rico. Y pues allá la gente, ¿cómo se llama? Empezó a comer mango. Otros se veía la gente como amarilla y uno, uy, tan raro que esa gente se ponía como amarilla, parecían marcianos, así, algo raro. Muy delgado también. Y resulta que era que ellos comían auyama. ¿Cómo es que se llama la auyama? Zapallo. Zapallo. Se daba como monte, pero yo digo, Dios de verdad no abandona igual. Se daba como monte y la gente empezó a comer zapallo y auyama por todos lados. Y pues lo que me pueden ver dan fe de eso, porque es realidad. Hubo una gente de Aroa también muy buena, la verdad, agradecida. Yo creo que todos los de Duaca, todos los de Leneal, que llegaban con camiones gigantescos de mangos deliciosos a venderlos, como decir, 0.5, no, menos de medio dólar, menos, como decir, no sé, 0.2 dólares. Era muy barato y te daban una bolsa completa y la gente podía comer con eso. Entonces realmente fue muy duro poder ver a esos ancianos como era eso, y tú no ir a un abasto y no conseguir 1 kilo de algo. Yo eso me volvía loca, empezaba a gritar como loca, y realmente para poder salir del país nos costó 2 años. Ver tristemente como mujeres pobres, porque eso le ocurría muchas veces a las mujeres pobres, ver cómo sus hijos eran cambiados con pedazos de tela y bolsas plásticas. Por ahí va a haber un videito para que vean eso, porque yo lo tengo. Yo no quise olvidarme de todas esas cosas que ahí pasaban, porque era muy humillante que un niño no pudiese tener ni siquiera un pañal. Tuvimos, Sí. yo te estoy hablando de mi persona, 3 años sin ver 1 kilo de leche. 3 años sin ver 1 kilo de leche, porque no había ni del gobierno ni había de nada. Y nos daban una bendita caja del CLAC, que era casi que, bueno, no sé, horroroso. De verdad, a veces venía comida buena, porque no Pero voy a decir que no. Esa leche que traían no sabía a leche. No, eso era como una harina, como garbanzo. yo no sé, era una no cosa sé. rara, No servía, pero servía, uno ni tenía para que tomarla. prepararla. La verdad, Sí, no ni para había. preparar una merengada, No, nada, no se podía, nosotros no se somos podía. muy areperos allá en Venezuela, Ujú. y lamentablemente no había harina pan, no había todas las harinas, porque eso sí, expropiaron todas las empresas de las harinas, y entonces hubo escasez de todas las harinas, y el único que criticaban, que era de la harina pan, ese era el que daba la talla para todo, porque no faltaba la harina pan, pero como les digo, llegaba una vez cada 2 meses y uno podía comprar cada 15 días 1 kilito, por decir, Sí. que va a alcanzar un bendito No, kilo de harina no. para Que 5 digan esas personas. familias que tienen mucha cantidad de hijos. No alcanza. No alcanza, porque generalmente, ¿te acuerdas que las personas que tenían hijos tenían que tener 3 harinas pan, 3 kilos pues, Ujú. porque preparaban en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces, no, lamentablemente, pues, a nosotros nos tocó reinventarnos, casi que parecíamos indios, nos faltaba era el taparrabo, la verdad, literal, porque ni ropa ni zapatos, mis hijos No se iban con podía zapatos comprar. rotos para la escuela, el liceo, lamentablemente pude observar cómo niños en el colegio se desmayaban por falta de alimento. Otro, me acuerdo que era muy buen hermano, que a mí me impactó, que una profesora, me acuerdo que me decía, Lili, no se vaya, no se vaya, no se vaya, me decía, pero resulta que la profesora se pone así, yo le digo, ¿por qué? ¿Y qué decía ahí? Ella lo que hacía era llore, 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 y yo me quedé impactada y me quedé ahí quieta, pues ella me decía como si estuviera hablando conmigo en la puerta y todos los niños atrás. Resulta que el niño pedía todos los días una pastillita para el dolor de estómago, pero no entendían las maestras por qué le dolía el estómago. Y resulta que era tan poquito el desayuno que la mamá le podía dar, como decir, no sé, un huevo lo picaba en 4 pedacitos, que el niño le daba a su hermanita menor, le daba la parte del huevo que a él le correspondía. Y el niño llegaba con tanto dolor de estómago por hambre, que él pedía una pastilla para que le calmaran el dolor. Así estuvo Venezuela. Y yo decía, eso no es futuro para mis hijos ni para nadie. Veíamos cómo vecinos morían, los mataban por protestar, porque uno tenía que aguantarse eso y estar rodilla en tierra,
tenía que estar uno rodilla en tierra para aceptar todo eso y decir, no, nosotros estamos con el gobierno porque vienen los desgraciados de Estados Unidos a supuestamente querer invadir. Y no, señores, era simplemente que los países extranjeros querían ayudar a Venezuela, un país que fue tan rico que si tú vas, por eso es que dicen que las mujeres de Venezuela son tan hermosas, porque hay diversidad, italiano, chileno, europeo, portugueses, sí. chino, no sé, hasta De extraterrestres todo, habían en bolivianos, Venezuela, de ecuatorianos, todo. argentinos, uruguayos, paraguayos, Hermoso. Y colombianos. hubo mucha mezcla de raza. Ujú. Como está viendo, ahorita venezolanos lo ven, no sé, yo creo que hasta en la Conchinchina, ahí, en ese último huequito hay un venezolano. Sí. Y es por eso, así pasó en Venezuela, todo el mundo se iba para Venezuela en esa época. Y eran bien recibidos. Y por eso bien las mujeres tratados. de Venezuela dicen que son tan hermosas, porque hay mezcla de todo. Hay mulata, hay mujeres hermosas allá en Venezuela, de verdad. Pero lamentablemente las decisiones que tomó un gobierno, yo pensaba que no nos iban a afectar, pero al final sí. Ahora te pregunto, Ujú. de lo que tú has leído, te has informado, o personas que han ido a Venezuela, ¿cómo se encuentra actualmente Venezuela? Porque hay muchas personas que están viendo este video, venezolanos sobre todo, que quieren saber cómo se encuentra Venezuela, porque hay muchos que quieren regresarse para Venezuela, ¿no? ¿Qué has Pues escuchado? la verdad he escuchado que ha mejorado un poquito, ¿En qué bastante. En la comida ya hay comida, se consigue, lo único que es muy cara. Porque creo que lo pagan en dólares, ¿no? Sí, ahorita se Lo compran. dolarizó el país, pero mire, los que se quedaron son guerreros, ¿oyó? Los que se quedaron, pues no me considero cobarde, pero la verdad es bien duro tú de pronto no tener con qué comer y ver a tus hijos sufrir, adelgazar. Veía señoras que eran gorditas y volverse un palito de flaca y no entender por qué adelgazaban. Pero era porque comían una agüita de sopa, un solo plato todos los días. Entonces era muy difícil. Pero según pues la gente ya se ha repuesto, está un poco mejor. Y de la ya gasolina y del gas. todavía y todo eso. sigue, creo que atropellado. La verdad no tengo mucha idea, pero sigue atropellado. Creo que un poquito lo de la gasolina, Tienen que lo de seguir la haciendo luz. colas, ¿no? Sí, creo que todavía hay Sí. colas, pero menos. Dicen que en antes. algunas partes ya hay luz, pero en otras todavía se sigue yendo como 5 horas. ¿no? Claro, antes Y era muy el gas difícil, también. por lo menos la parte de los acueductos, de la limpieza del agua. Ustedes saben que para poder tomar agua del grifo o del cañito, como dicen otros, o de la Pluma, plumita, ajá. como sea, hay varios nombres, depende del Sí. país. Esas aguas hay que tratarlas y lamentablemente el gobierno se olvidó de tratar muchos sectores del país del agua y esas aguas salían contaminadas totalmente, entonces la gente empezó a enfermarse, inclusive allá en el pueblo se empezó a ver una enfermedad tan Unas extraña. bacterias que había, ¿no? Sí, que la Unas gente le bacterias. salía pelotas de materia por todo el cuerpo. Sí. Me recuerdo el caso de una amiga que vivía, pues, ahí en Barquisimeto, se llama La Ruesga, el sitio donde vivía ella, y fue tan impactante que ella me decía, ay Lili, mi nieto de 1 añito tiene 21 pelotas de esas, que no sabían ni por dónde cargarlo, el niño lloraba del dolor. Y no se conseguían los antibióticos No tampoco. había gente que perdía los dedos, bueno, mi hermana pues ella en ese tiempo trabajaba en visita médica y pues mi mamá tenía un buen negocito ahí en el Lineal. Y entonces, bueno, mi hermana siempre fue consecuente de buscarle medicinas a mi mamá, antibióticos. Pero mi mamá no puede, mi mamá es un corazón muy blando. Y no puede ver una persona enferma si ella está sana, así saque de la medicina que tiene ella para protegerse en un momento indicado, ella salía de esa para ayudar a los demás. Y entonces llegaba esa gente con los dedos que los iba a perder. Uy, mire, eso tenían hueco, literal. Y yo veía y yo estaba impactada. Para poder conseguir antibióticos era muy Creo que difícil. Hay gente tenía que irse hasta Colombia para Por poder supuesto. buscarlo. Entonces, una de las partes que yo dije, nos vamos a morir aquí. Era lo que Sí, yo sí, pensaba estaba- porque estábamos esperando y la eso. gente se moría como mosca. Mucho Mire, eso era murieron. Mucha impresionante, gente que conocimos sí. fallecieron por esa bacteria. Tú ¿no? veías en una semana 3 vecinos que habían fallecido, después otros, después muchachitos que tenían hambre y la casa del viejito desvalijada totalmente porque
se metían y En una se cuadra, llevaban. en una cuadra como en un mes murieron como 7. Horrible, pero era impresionante. Ujú. Y de paso el gobierno tratando de amedrentar al pueblo, que se callara, que aguantara, que fuera de rodilla en tierra, inclusive los colectivos armados y todo eso, no sé, como decir la guerrilla o en Perú ¿cómo se llama? Los, El Sendero Luminoso, por decir, ya, antiguamente, sí, pues, sí. como decir guerrilla, algo así. Se metían y mataban a la gente y hacían lo que les daba la gana y el gobierno no hacía nada. Entonces uno quedaba como en manos de Dios únicamente. Uno decía, Dios mío, protégenos. Habían algunos policías buenos o algunos militares buenos y entonces, bueno, uno se cobijaba en ellos. Pero hubo mucha corrupción y todavía creo que hay mucha corrupción. Pero gracias a Dios Venezuela ha mejorado un poquito. Tengo muchos vecinos que me dicen, Lili, devuélvete. Y yo, ay, con las ganas ya. Pero también pues salir de Venezuela tanto es difícil como emigrar, no te conoce nadie. Yo allá trabajaba con uno. Sí, volver a empezar. entonces uno dice, no, yo les voy a decir la verdad. Yo salí de Venezuela y me fui para Colombia. Yo le decía a mi mamá, mamá, voy a estar en Bucaramanga 4 meses, voy a hacer la millonada con las uñas que yo hago. Y entonces después de que haga la millonada, me devuelvo y termino de construir mi casa y hago esto y hago Todo lo el mundo otro. piensa lo mismo. Me voy al extranjero, voy a hacer bastante plata y después regreso para allá, para Venezuela, con bastantes Pero dólares. no, iba a llegar con un saco de plata. Un saco Y así, ¿no? resulta que sigo aquí en Colombia trabajando durísimo. Sí, es difícil. Pero bueno, sí, no es fácil. La verdad, pues hay unos que tienen una estrella y otros, pues a veces sentimos que estamos medio estrellados, pero siempre Dios nos tiene ángeles en el camino. Yo he conseguido aquí mucha gente buena y cuando tú emigras, el detalle de emigrar es que al final tú no eres de ninguna parte porque tu corazón queda como una torta repartida en todos lados, porque hay gente que tú amas en todos lados del mundo y tú dices, me voy de Colombia y toda esa gente que yo aprendí a querer aquí, me imagino que lo mismo en Perú, mi mamá, mis hermanos, es difícil. Pero Uno lo no que sabe más dónde, uno no sabe cuesta, dónde estar. No sabe lo dónde que estar. más cuesta de todo es separarse de la familia. Sobre todo, ¿no? Porque, bueno, las personas van y vienen y sí, hay vecinos que llegan a ser parte de tu familia, todo. Pero lo más duro cuando tú tienes una familia unida es separarse. Yo tengo la bendición que hoy día de las madres, pues estoy aquí con mi mamá. Un regalo que nos hicieron, pues me hicieron varios de mis hermanos, agradecida pues al 1000%. Y yo feliz también de estar aquí, Sí, de verdad. pero Después bueno, de 4 años y medio que no te veía, ¿no? el sueño de nosotros es volver, porque mi mamá pues tiene una casa que casi que la adaptó para todos los hijos y cuando estamos todos, la casa de mi mamá se llena, casi que ella ni cabe. Con tanto batallón. Con tanto Pero batallón. bueno, ahí, la verdad pues recuerdo una anécdota rapidito antes de que se termine. Sí. De que yo, pues, cuando hubo la emigración tan fuerte, muy, muy fuerte, me tocó, pues, ayudar a muchas muchachas que no sabían qué hacer y les dictaba un curso muy, muy económico y algunas gratis para que pudieran salir del país a hacer algo, porque la idea no es ir a hacer una carga en otro país. Exactamente. Entonces, Sí, hay que ir con una base. sí, salir así. Entonces yo le digo a mi mamá, ay mamá, mire, han abandonado tantos perros y mi mamá, pues como les digo, es un corazón blandengue. Entonces mi mamá, pues casi que todos los perritos de la calle les daba de comer. Resulta que un día yo le digo, mamá, mire, vamos a hacer una filmación para mi hermana Shakira, que tiene como 4 años, que ya se había ido de Venezuela, para que vea cómo está de horrible la situación en Venezuela. Y bien, estamos en la calle, pues cerca del terrenito de mi papá, y vemos a una perra flaquita, blanquita, pero eso estaba hueso. Miren, esa piel, yo no sé manchita, si... ¿no? Sí, Manchita. yo no sé si esa le quedó a usted foto, yo no recuerdo, o el video, no sé. Pero resulta que la parte del estómago se le veía la columna vertebral. Sí. Del otro lado, pues así Ajá, se veía, sí. de lo flaca que estaba esa perra. Era impresionante. Entonces yo la filmé, por eso, pues yo se lo mando a mi hermana. Y mi mamá quedó tan impactada de esa perra que desde ese día no la abandonó. Y esa perra literal estaba prácticamente muerta.
Y después quedó gordita, inclusive parió. Parió como 3 veces. Uy, sí. Y ya, Sí. creo que murió de viejita, ¿verdad? No, parece que tuvo una enfermedad. Ah, Varias personas como me un decían tumor. como un cáncer, algo Como un así. cáncer, Pero ya algo no se pudo así. hacer nada ya. Entonces sí, pero Yo sí. me vine, me fui para Perú y me enteré de que después se había muerto. Sí. Después, Sí. bueno, por las redes, a mí siempre me ha gustado el internet y las redes y todo eso. Y pues yo estaba metida en grupo. Y les cuento esta otra anécdota así impactante, la verdad, fue muy impactante, que fue una de las cosas también que detonó para mí. Hubieron varias cosas, pero una de las que detonó fue esa, como les digo, pues muchos perros fueron abandonados. Habían perros en la calle que comían pues lo que se podía y estaban no muy gorditos, estaban flacos. Habían otros que sí estaban desnutridos totalmente, como decir la época de Hitler. Se veía la gente así, muy desnutrida, ojerosa, horrible, horrible, de verdad parecía que estuviéramos en una guerra allí. Y resulta que un día por las redes llegan y dicen, ay, que en el terminal de Barquisimeto se están comiendo un perro. Yo llego y le digo a mi esposo, la gente sí que le gusta hablar, es de verdad que le gusta hablar la gente. Papi, ¿será que vamos rapidito y miramos para ver? Y desmentir eso que están diciendo en las redes, porque era un grupo grande que teníamos por WhatsApp. Entonces, bueno, mi esposo me dice, bueno, vamos para allá y vemos. Cuando llegamos, ay, sí, yo no lo podía creer. De verdad, literal, literal, se estaban comiendo el perro. Claro, eran indigentes, era gente de la calle, pero igual tenían tanta hambre que se comieron el perro, parecía un cochino así, todo pelado, y ya se estaban comiendo las piernas y todo. Yo empecé a gritar dentro del carro, a gritar en un ataque, y los cementerios tú no podías ir también. Destaparon las urnas, se robaban la ropa de los muertos. Ay, es que fue tan impresionante todas las cosas que bueno, para que entonces espero que les llame la atención Todas las cosas que... sí, las cosas, por qué no me fui y bueno. Bueno, esperemos de que todo se comience a solucionar, ¿verdad? Todo ese problema y que Venezuela sea la misma o mejor que antes. Porque la verdad que todos estábamos así como tanteando y como viendo para volver. Ver, sí, queremos volver. Queremos saber qué está pasando y para poder regresar nuevamente. Según porque, ya pues ha sí, mejorado mucho todo y es lo que esperamos, deseamos eso. Bueno, muchas gracias Lili por todas tus experiencias, tus anécdotas, todo lo que has pasado. Y muchas gracias por ver el video. Así que nos vemos en otro video de Hablando con Lili. Chao. Chao Lili, gracias. Nos vemos.